Ok, entonces damos gracias a Dios por el bello amor y su gracia que nos ha brindado para poder estar aquí. El día de hoy comenzaremos esta nueva parte en el sentido de las enseñanzas relacionadas a entendimiento, pero ahora buscando las palabras griegas, ya que ya culminamos con las palabras en hebreo para entender o entendimiento, que fueron 6 palabras, si no mal recuerdo. Cada una con sus enfoques, ya que recordemos que hay matices en cada palabra o hay especificaciones tanto en hebreo y en griego que a veces podría ser un poquito más detallado en ciertos casos que el español. Y pues vimos en sus puntos, realmente no abarcamos en su totalidad porque eran bastante amplias, pero tratamos de buscar puntos importantes o generales o esenciales para lo que estamos viendo con relación al reino de los cielos. Por eso tocamos varias palabras como sacal, Yadá, Bin, Biná, Tebún y Masquil, que son palabras que van relacionadas y que inclusive las pueden concordar con lo que es el diccionario Bain. La diferencia entre el Bain y lo que nosotros dimos nada más fue la palabra Yadá, pero de ahí en adelante pues prácticamente es lo mismo. Mismo en sentido y contenido. Bueno, entonces en este caso, como mencioné, vamos a hablar de las palabras en griego. Las palabras en griego son mucho más, así creo que son alrededor de 12. Obviamente en algunos puntos vamos a buscar agruparlas y algunos puntos tal vez algunas otras las vamos a dar a más detalle porque también en ciertos puntos pueden requerir un mayor detalle, como lo vimos en su caso con Sacal, que dimos creo que alrededor de 4 temas de Sacal, 4 temas relacionados a Vin, pero en otros casos pues puede ser que demos dos en uno mismo porque también eso lo permite. Hay otras palabras que solo aparecen una sola vez y por esa razón vamos a mostrar así. Las palabras en hebreo son 16, son 21 palabras en hebreo, pero en griego, pero son 21 en griego. Son 12 verbos, 4 adjetivos y 5 nombres. Entonces sí hay bastante que ver. Obviamente hay ciertas cositas que vamos a tratar y eso lo vamos a ver ya en detalle, pero no me voy a extender más con esto. Vamos a orar para dar inicio y así pues glorificar al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a orar. Dios, amado Padre, en nombre de Jesús venimos delante de ti para que tú te glorifiques, para que tú nos ayudes a entender, a comprender, a retener tu palabra y a vivir por tu palabra, Señor, ya que tu palabra dice que si te amamos, que cumplamos tus mandamientos. Así que ayúdanos a verlos, ayúdanos a indagar, ayúdanos a aprender, ayúdanos a vivir por ti, para ti, eternamente y para siempre, amado Pastor y Apóstol Jesús. Gracias por ser nuestro amigo y nuestro Señor y Salvador. Danos la fuerza para caminar rectamente día tras día en tu paz y en tu bondad y asimismo glorificarte para que tú seas ensalzado sobre todos los pueblos. Te agradecemos, amado Padre, te agradecemos, amado Pastor. Gracias por todo el amor y ayúdanos a comprender tus escrituras porque lo necesitamos. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, amado Padre. Amén y amén. Declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Como mencioné, el título, perdón, solo que moví esto. El título de hoy es la palabra griega ginosco. Y puse entre paréntesis entender, porque también esta palabra se utiliza en otros contextos, como lo que es saber o conocer, o algunos otros puntos, ¿verdad? Pero como ya hemos hablado de que la idea o lo que venimos tratando de enseñar o manifestar o de comprender es acerca del entendimiento. Entonces vamos hoy a enfocarnos en el ginosco relacionado a entender. Por eso puse entre paréntesis entender en el título, porque ese es el enfoque. Es algo similar cuando vimos la palabra yada, que la palabra yada no específicamente se utiliza en el contexto de entender como específicamente de entender, sino que en el griego, perdón, en el hebreo, la palabra yada tenía varias connotaciones en el sentido que se puede utilizar también para conocer
o sabiduría, y entre una de ellas también se podía traducir como entender. Entonces, también la palabra yada en su momento vimos que era muy amplia. En este caso, pues, ginosco se utiliza para conocer o conocimiento, pero también se puede utilizar para entendimiento o entender, ya que es un verbo. Entonces, para siempre tomar este punto de dónde estamos y hacia dónde vamos, ya hemos hablado que nos hemos estado enfocando en esto por causa del reino de los cielos, que fue el primer tema que vimos cuando iniciamos con estas transmisiones, que era de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, en el sentido de que para poder vivir en el reino tenemos que ver, oír a un ciudadano del reino y por lo tanto vivir como él vive y también manifestar lo que él dice. Como dijo Jesús, todo lo que vi hacer al Padre, eso hago, y todo lo que oí decir de mi Padre, eso digo. Por esa causa, pues una de las cosas que Jesús hizo fue hablar acerca de la parábola del sembrador, que es lo que ahí se cierra el misterio, la profundidad y también el reino. Por eso decía que él les hablaba en su doctrina y comenzó a hablar acerca del reino de los cielos, la figura del sembrador, pero en la parábola del sembrador, la siembra y la cosecha, y con relación a eso también lo que ocurre en el reino de los cielos. Por lo cual, examinando ello, vimos varios temas y en este caso, pues nos estamos enfocando en junto al camino. Y junto al camino, pues ya vimos que la clave para poder pasar de junto al camino a ser una buena tierra es prácticamente el entendimiento. Si uno comienza a ser entendido, va a poder resolver y podemos pasar de junto al camino a alguien que tiene, perdón, alguien ser buena tierra. ¿Por qué? Y eso ya lo vamos a repasar también, pues brevemente, como siempre lo hacemos, pero por esa razón hemos tocado. También vimos alrededor de unos, si no mal recuerdo, fueron 10 temas relacionados a qué es lo que nos impide entender. Y también la idea de comenzar a ver las palabras en griego y en hebreo es para poder entender claramente qué es entendimiento, ya que vimos en su momento de que alguien podría pensar que es una persona entendida, pero puede ser que ya al ver las cosas se va a dar cuenta que no es una persona entendida. Puede ser en otro caso que alguien se pregunte y diga, ¿cómo puedo yo ser una persona entendida? Y el otro caso puede ser que también alguien dirá, yo no soy entendido, pero cuando ya ve las palabras y las acciones y otros ejemplos que la Biblia da, se puede dar que sí tiene un grado de entendimiento. Entonces hay varias cuestiones que van a depender de cada persona con relación a lo que corresponde al entendimiento. Y la idea es eso, poder aclarar, poder llevar a la práctica, poder asimilar también algunas cosas, o también como la misma escritura dice, poder perfeccionar, ya que también Dios nos dice, ve delante de mí, sé perfecto. Entonces es parte de lo que tenemos, es perfección, lo que necesitamos, ya que la palabra también dice que en esta parábola del sembrador, que daban fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, es decir, que iban en aumento, como dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, vamos por esas razones que hemos estado tocando las palabras, no es necesariamente para entrar en un punto de querer decir que sabemos, sino que el punto es poder ir a especificaciones y por eso hemos tocado tanto la palabra como ciertos contextos con relación a ello. En este caso, las palabras en hebreo ya tocadas es sakal, bin, yada, que todas estas tres son verbos. También las palabras binate, bun, masquil, que son puestas como nombres o sustantivos. Y en este caso hoy nos va a tocar ver la palabra ginosco, que ya es una palabra griega. Muy bien, entonces vamos a avanzar acá. Este es el pasaje que nos hemos puesto, que todo esto es lo que Jesús menciona junto al camino. Y dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por lo cual sabemos que junto al camino está en está en tres evangelios: Marcos 4:15, Mateo 3:19 y Lucas 8:12. Que prácticamente al tomar los tres podemos sacar 4 puntos de forma general. Es 1, personas que oyen; 2, no entienden la palabra; 3, la palabra les es quitada; y 4, no creen y se salven. Es decir, que hay personas que escuchan por no entender la palabra
el enemigo viene y se las quita y por lo tanto no pueden creer y no se pueden salvar. O en otros puntos también lo mencionan Jesús de que no se entiende, por lo tanto no se guarda la palabra y por lo tanto no se da fruto. Entonces, por esta causa hemos concluido en las diferentes reuniones que la clave está en el punto 2, de que si nosotros escuchamos y entendemos, por lo tanto vamos a poder guardar y practicar y dar fruto, o escuchar y y manifestar una salvación. Muy bien, entonces en este caso vamos a ver las definiciones. En particular vamos a ver únicamente dos diccionarios que, bueno, aunque a veces hemos tocado más diccionarios, pero en este caso vamos a ver el diccionario Strong Concordance y el diccionario Thayer. Muy bien, entonces el diccionario Vine, que también lo hemos visto, esta vez no fue incluido porque no necesariamente tenía mucha información, más que todo hacía referencia a versículos, pero eso pues lo vamos a mostrar también hoy en una parte. Pero por esa razón, recordemos también que el diccionario BDB, aquí coloqué el Thayer. El Thayer regularmente se trata de dar definiciones en griego. Ya hemos visto que el BDB es para hebreo, o por lo menos hacen ese uso, y ambos están en inglés. Por lo tanto, lo que van a ver ahorita es una traducción. No sé sinceramente si hay una versión original en español, pero la que yo tengo está en inglés y pues la he traducido. Por eso que si ven algo es porque está traducido de mi parte. Em, Vamos a iniciar con el diccionario Strong Concordance. Dice de la siguiente manera. Es el griego 1097 o 1097, como cada quien le guste pronunciarlo. Y es ginosco. Dice prolongado un verbo primario, conocer, saber. Entonces aquí nos está indicando prácticamente que se basa en conocer y saber. Por eso mencioné acerca de esto, pero también se puede aplicar como entender o entendimiento. Lo vamos a ver. Dice absolutamente una gran variedad de aplicaciones y en muchas implicaciones. Como sigue con otros no claramente expresados de este modo. Se ha traducido, es decir, en la Biblia, en este caso la Biblia Reina Valera 60, como lo ha traducido. Y es como notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. ¿Ok? Entonces esto es cómo lo tradució la Biblia Reina Valera 60. Es decir, de que si alguien toma una Strong Concordance en inglés, posiblemente lo que vayan a ver en esta parte es, puede variar en lo que es el diccionario Strong Concordance en español y en inglés, estas palabras, porque una se basa en la Reina Valera y en otra como la ha traducido el diccionario King James. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el diccionario Thayer. Esto es igual, la misma palabra 1097, ginosco. Uno dice, aprender a conocer, llegar a conocer, obtener conocimiento de, percibir, sentir. 1A, llegar a ser conocido. 2, saber, entender, percibir, tener conocimiento de. 2A, entender. 2B, saber. 3, modismo judío para el acto sexual entre un hombre y una mujer. 4, familiarizarse con conocer. Muy bien, entonces, perdón, muy bien, entonces acá, eso ya son las definiciones. Vemos de que el punto principal de ginosco habla de conocer o saber, pero también es traducido como entender. ¿Por qué lo ponen de esta manera? Porque se habla de que a través del conocimiento, del saber o experimentar algo, se llega a lograr alcanzar un entendimiento. Por esa razón es de que lo han aplicado también como entender. Entonces, Ginosco aplica tanto un conocimiento, un entendimiento a través de lo teórico como también a través de lo experimental, pero mayormente a través de lo experimental. Y es algo que también lo vimos en su momento con el hebreo. Entonces, en este punto nosotros tenemos que comprender esa área, perdón.
tanto el aprendizaje por algo que es a través de lo teórico, también a través del, perdón, y también a través de la experiencia. Son dos puntos que son importantes, que también ya lo vimos en su momento, como por ejemplo el caso de la palabra yadá, que la palabra yadá hace ese sentido de no necesariamente con un entendimiento teórico, sino que un entendimiento a través de la experiencia o la revelación, que no necesariamente se va a alcanzar de solo por medio leer algo, sino que también entra en una profundidad. En este caso, Ginosko es similar, entrar en una profundidad a través del conocimiento. Por eso vemos también el cierto punto del modismo judío, y por esta razón es que vamos a entrar en cierto detalle. Hay algo importante acá que también vamos a ahorita comenzar a ver ciertos versículos. Uno, los versículos que vamos a ver ahorita fueron tomados de la Biblia Reina Valera 60, de los versículos que fueron traducidos como entendimiento. Lo mencioné esto por una especie de concordancia en el español, por así decirlo. Entonces, basado en esa concordancia en español, basado en la Biblia Reina Valera 60, se van a explicar ciertas cosas. Por si en dado caso alguien tiene una Biblia de las Américas o una Biblia de textual o alguna otra Biblia que puede decir otra palabra que no sea entendimiento, puede decir conocer, comprender, saber, pero eso no pierde necesariamente la esencia porque a veces ciertos casos se repiten. Entonces, por esa razón se tomó solo los versículos basados en eso. Claramente, tampoco vamos a explicar todos hoy porque regularmente la palabra ginosko aparece en la Biblia, si no estoy mal, alrededor de unas 206 veces. Entonces, es mucho más de que en su momento hablamos de sacal, es mucho más que en su momento hablamos de también la palabra, ¿cuál era? Biná. Entonces, en este caso, como el énfasis de Ginosco no es necesariamente entender, sino en el sentido de conocer, pero el que conoce llega a entender, entonces solo se tomaron cierto grupo de versículos, no se tomaron los 206, se tomaron otro grupo, que no recuerdo ahorita la cantidad, pero eran como unos 34 por ahí. Pero de estos que se tomaron, se va a comenzar a explicar ciertas cosas que de alguna manera están más como ejemplificadas de lo que pudimos ver en su momento con las palabras en hebreo, porque hay una relación de los sucesos que está viviendo Jesús, mayormente esta palabra de entender, o sea, traducido entender, mayormente en los evangelios, es decir, la mayor cantidad de veces que aparece entender está en los evangelios, en situaciones puntuales. Claramente también está en las cartas paulinas o en una de las cartas de Pedro, pero vamos, también se agruparon para poder explicar ciertos puntos del entendimiento, ya que vuelvo a repetir, son sucesos muy puntuales que creo que valen la pena señalarlos, porque puede ser que ya alguien esté muy familiarizado con lo que la palabra entender puede significar, pero también es importante colocarlo en ciertos ejemplos o actos para que nosotros podamos aclarar ciertos puntos, ¿verdad? Entonces, por esa causa es lo que vamos a comenzar a ver, por eso lo menciono desde ya. Entonces, vuelvo a repetir, Ginosco está enfocado en conocer saber, pero tiene un apartado, por así decirlo, o una especificación en la forma de que lo van a traducir como entender. Ok, entonces basado en eso, ok, vamos a mostrar ahorita en pantalla. Voy a leer prácticamente versículos, porque creo que también a alguien le puede servir para si se quiere sentar a estudiar, porque recordemos que no todos a veces tienen por así decirlo, un celular o algún software o alguna otra, por así, herramienta, llamémoslo herramienta, como por ejemplo un diccionario Strong Concordance, ya sea electrónico o físico, un diccionario Vine o un diccionario como aquí lo coloco Tiger o BDB o algún otro, o inclusive los comentarios. Inclusive a veces las concordancias que algunas Biblias tienen no son concordancias completas, sino que son concordancias con versículos muy específicos. Entonces, por eso el día de hoy estoy colocando acá, para los que pueden ver en pantalla y pues para los que van a apuntar, una concordancia, por así decirlo, de las veces que aparece ginosco, traducida como entendimiento, en la Biblia Reina Valera 60.
¿Para qué? Por si alguien se quiere ya sentar a revisar esos versículos, ya lo podría hacer a más detalle en su momento, ¿verdad? Entonces, por esa razón los puse en pantalla y los voy a, por así decirlo, dictar o mencionar. Mateo 16:8, Mateo 21:45, Mateo 24:39, Mateo 26:10, Marcos 4:13, Marcos 8:17, Marcos 12:12, Lucas 18:34, Juan 4:1 y Juan 4:53, Juan 6:15, Juan 8:27, Juan 8:43, Juan 10:6, Juan 12:16, Juan 13:7, Juan 13:28, Juan 19:4. Hechos 21:34, Romanos 11:34, 1 Corintios 2:14, 1 Corintios 14:9, 2 de Pedro 1:20. Vuelvo a repetir, estos son versículos que la Biblia Reina Valera los ha traducido como entendimiento o entender. Esto es, son 20 versículos de los 206 que mencioné, que los otros 206, pero los otros serían 186 versículos, lo han traducido como saber, comprender, conocer o alguna otra variante. Por eso lo menciono de que lo que voy a explicar hoy está basado en eso, prácticamente en estos 20 versículos. Obviamente no están todos porque hay unos que creo que necesitarían un poquito mucho más de explicación, pero me centré si no estoy mal, 4 puntos específicos que vamos a tratar. Entonces vamos a comenzar a verlo. Uno de los primeros puntos que vamos a tratar con relación a ginosco, basado en los escenarios que nos plantea la Biblia Reina Valera 60 en su traducción, y también los escenarios en los cuales se manejan, está entendiendo la situación. Le puse por así decirlo, por subtítulo de lo que los puntos que vamos a comenzar a ver. ¿Y por qué entendiendo la situación? Entendiendo la situación porque se ve y se maneja mucho en los evangelios cómo es de que Jesús, a través de lo que está pasando en una situación, ya sea porque Él discierne lo que está en los corazones de las personas, ya sea por la discusión que hay entre algunas personas por algún tema, ya sea por algo que quieren hacer con Él o que piensan de Él, entonces Jesús entiende la situación y basado en lo que entiende, Él actúa, que fue una de las cosas que vimos en su momento con el entendimiento en las palabras en hebreo, que entre una de ellas, esta parte de acá, la podríamos, si lo tomamos de lo que hemos visto en el hebreo, podríamos tomar dos puntos, lo que vimos en el punto de Binah y también de lo que vimos por así decirlo, en Tebún o Tebuna, que ambas venían, según lo que ya vimos, pues de la palabra bin, que está recetada. Claramente eso es la ejemplificación, ¿por qué? Porque en su momento vimos que Binah hablaba de la capacidad de entender algo según lo que se ve, según lo que está sucediendo, según lo que nos están diciendo. Entonces alguien entiende algo, lo vimos por ejemplo en el caso de Daniel, cuando le revelaban un sueño o cuando estaba pasando algo, él tenía un entendimiento de algo. Y en el caso de Tebún o Tebuna, era la situación de una persona que se entendía en lo que hace. Es decir, que alguien, por decir, un sentido biná puede entender algo, pero no saber cómo actuar para llevarlo a cabo, ¿verdad? O sea, está entendiendo la situación, pero no sabe cómo llevarlo a cabo. Pero el Tebún es como, yo sé qué voy a llevar a cabo, cómo voy a llevar a cabo algo. Entonces son como un complemento. Entonces Jesús en este caso, en ese sentido de entendimiento, él hace los dos, por así decirlo. Entonces él ve lo que está sucediendo y basado en lo que ve que está pasando, él entiende esa situación y él también basado en ese entendimiento, él actúa según la ocasión necesaria. Y obviamente esa palabra que aparece es ginosco, pero ya adoptando el conocimiento que hemos tomado de lo del hebreo y también basado en el entendimiento que hemos comenzado a adquirir, entonces podemos entender que Jesús asimilaba la situación y basado en lo que asimilaba aplicaba también ese entendimiento en una forma precisa a la hora de actuar. Entonces, perdón. Muy bien, entonces vamos a mostrar, creo que ahorita les voy a mostrar los escenarios.
de entendiendo la situación. Obviamente, vuelvo a repetir, lo que estamos hablando acá son las palabras en el griego, que es ginosco, y vamos a mostrar aquí la situación. Permítame. Perdón. Muy bien, entonces, como mencionaba, tenemos acá el primer escenario, que es panes y la levadura. Este escenario en particular y está en Mateo. Aquí hice un pequeño, por así decirlo, un pequeño cambio, tal vez en la forma en que regularmente hago algo, pero aquí mostré en este pasaje, por ejemplo, Mateo 16:8, que aquí claramente ustedes lo pueden ver, y esa es específicamente donde aparece la palabra, o Marcos 8:17, específicamente donde aparece ginosco, como traducido como entendimiento. Y aquí en la par entre paréntesis pongo ya el contexto de la situación, ¿verdad? En el sentido de que alguien cuando revise en su Biblia puede revisar tanto la palabra específica donde está traducido como puede ya revisar el contexto de ese pasaje para que pues lo pueda estudiar. En este caso hay algo bien impresionante, importante con Jesús, porque Jesús prácticamente en este caso de los panes y la levadura, es que los discípulos no llevaron pan, es decir, no tenían pan, y cuando se subieron a la barca, y Jesús les dice que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos, o en otros casos habla de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Y en este suceso se da el caso que en uno, creo que es Mateo, hace referencia de que ellos en su corazón pensaron. Jesús discierne y les dice algo a ellos, es decir, que ellos dijeron, esto nos lo está diciendo porque no trajimos pan. Y en Marcos 8 del 14 al 21 hace referencia que ellos discutían entre sí, diciendo de que nos está diciendo esto porque no trajimos pan. Entonces Jesús, entendiendo la situación, en el sentido de él discierne lo que está pasando en sus corazones y discierne lo que está pasando entre ellos como discípulos o personas que se están comunicando, y él decide a entrar, por así decirlo, en una corrección o en alguna enseñanza, ¿verdad? Porque a veces no solo es un regaño, sino que también Jesús lo que hacía era enseñar. ¿Y por qué esto es importante? Porque una de las cosas que vimos en su momento con relación al entendimiento era que el que entiende aprenda a discernir, o una persona entendida discierne, que fue una de las cosas que también vimos en las palabras hebreas. Y permítame, solo voy a conectar algo. Perdón. Muy bien. Entonces, como mencionaba, esto es lo importante con Jesús del hecho del entendimiento, entendiendo la situación. Jesús entiende lo que hay en sus corazones, Jesús entiende lo que está pasando en sus discusiones, y basado a ese entendimiento, él comienza a exponer algo. Es decir, aquí se aplica prácticamente el vina y el tebuna que vimos en su momento. Y lo importante con esto con Jesús también es el hecho que él discierne, ya sea en su corazón o el pensamiento de la persona, como las palabras que se están dando. Y él sabe actuar específicamente en este caso porque él les dice lo siguiente, que ellos no han entendido que no se trata de que no llevaran pan físico, sino que Jesús está hablando de un tema espiritual y ellos están sacando un tema físico, en el sentido de que no tenían pan físico, pero Jesús le está hablando de tengan cuidado la levadura de los fariseos y los saduceos. Y lo segundo es de que cuando Jesús les habla, les está diciendo, miren, ustedes acaso no han entendido, que también ahí se utiliza la palabra ginosco, acaso ustedes no han entendido de lo que sucedió con los panes y los peces, de la multiplicación, que quiso darles a entender Jesús, que realmente Jesús no le interesaba del todo de que ellos no llevaran pan físico, porque él con un pan que encontraran lo podía multiplicar. Entonces el punto no era ese. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús logra entender la situación y también cómo Jesús, basado en entender esa situación, él actúa con entendimiento para poder corregir, instruir o educar o
o aplicar otra situación con los apóstoles. ¿Y esto por qué es importante? Porque considero que se está dando mucho, mayormente a veces en las redes sociales, que como hay una situación de colocar comentarios o lo que se piensa, a veces me he dado cuenta que las personas cuando están escuchando algo del video o de una prédica o una conversación, no logran entender lo que están hablando. Y por no saber entender lo que están hablando, colocan comentarios con falta de entendimiento, es decir, colocan acusaciones, juzgar, burlar y un montón de situaciones porque no están entendiendo la situación y por lo tanto no pueden actuar a la hora de decir las cosas porque no tienen entendimiento en ambos casos. Retomando este punto, y eso también pasa en las predicaciones, ¿verdad? Cuando alguien predica, la persona no logra entender bien lo que están hablando y por lo tanto generan murmuraciones, como en este caso los apóstoles, ¿verdad? Que Jesús está dando una enseñanza espiritual, es decir, tengan cuidado la levadura de los fariseos y saduceos, y ellos están pensando en cosas terrenales, como me lo está diciendo porque no tengo pan. Entonces Jesús no estaba en ese punto, Jesús está hablando realmente en algo espiritual, estaba tratando de dar una enseñanza, pero ellos lo malinterpretaron y eso llevó a la murmuración o que haya cosas en sus corazones y que también va a depender de la persona la forma de actuar que va a tener, ¿verdad? En este caso, por ser los discípulos y por ser Jesús, pues tal vez se preocuparon, pero a veces los fariseos ya entraban, por así decirlo, en una contienda. Inclusive, por ejemplo, en Lucas capítulo 4 se ve como al no entender las palabras de Jesús, lo que hacen es intentar matarlo. Entonces hay mucha gente que hace eso, no entiende la situación, no entiende las predicaciones, no entiende los comentarios, no entiende las situaciones. Y por no entender eso, surge que comienzan a hablar sin entendimiento también a la hora de decir las cosas. Y eso repercute en que caen en pecados a través de la insensatez, a través de la burla, a través de la contienda y otros aspectos. Pero también en este punto que está hablando Jesús o el escenario que se nos está presentando es de que ya no solo en el caso de Jesús, sino en el caso de los apóstoles o los discípulos de Jesús, es de que nos habla de lo que hemos venido hablando, de que Ginosco habla de un conocimiento y ese conocimiento me lleva a entender. Y por eso Jesús les dijo, ¿acaso no habéis entendido lo que pasó con la multiplicación de los panes y los peces? En el sentido de, ustedes ya conocieron a través de la experiencia como yo, a través de tener pocos panes y pocos peces, hice una multiplicación para que las demás personas comieran. Entonces, ¿cómo me vienen ustedes a decir a mí de que los estoy regañando porque no traen panes y peces? No tienen pan. Entonces, lo que especifica aquí es, ellos ya conocieron por un conocimiento no teórico, sino que un conocimiento en el sentido de la verdad. Un conocimiento por el sentido de la manifestación, de la experiencia que están viviendo, pero no lo asimilaron ese conocimiento y por no asimilar ese conocimiento no lo llevaron a entender. Y ese entender se habla de que cuando vinieron enseñanzas relacionadas a ese suceso, no pudieron entender las cosas. Entonces ahí nos deja ver que no es el hecho de que porque uno viva cosas espirituales, uno las pueda entender. Entonces uno tiene que, pasó algo espiritual, pasó un suceso que viví con Dios, tengo que tratar de entenderlo, porque puede ser que en algún momento Dios me va a dar una enseñanza que basado también en esa experiencia que tuve, pero tengo que, si no le pongo atención, voy a caer en este error que los pasaron los apóstoles. Comenzar a murmurar o comenzar a pensar otras cosas y no necesariamente en lo que realmente Jesús está queriendo decir. Entonces, por esta razón es la importancia de este punto con el entendimiento y también lo que hablamos de conocimiento, que obviamente no estamos hablando de un conocimiento teórico, porque también Ginosco habla de un conocimiento por experiencia, por un conocimiento que se basa en una relación. Y en este caso, si alguien lo quería cimentar en un conocimiento teórico, que también eso está en la Biblia hasta cierto punto, porque también se ve como Eliseo también hace una multiplicación, por así decirlo, de panes, porque le llevan cierta cantidad de panes a Eliseo y Eliseo dice repártelo entre 100 personas. Y entonces prácticamente la persona dice, ¿cómo nosotros vamos a lograr alimentar a estas 100 personas con esto poco que traje? Y vemos que ahí se hace una multiplicación de panes con Eliseo y prácticamente con Jesús también. Entonces,
No sé si ellos de alguna manera ya habían leído esa parte o no lo tenían en mente, pero también eso pasó aunque ellos no lo hubieran leído, pasó en el sentido de la experiencia. Pasó en el sentido que ellos lo estaban viviendo, ellos estaban dándole a la gente las cosas, pero no lograron entender realmente la experiencia que estaba pasando. Y eso llevó y repercutió de que cuando se presentó una situación, no lograron también entender la enseñanza de Jesús y pues lo aplicaron de una mala manera. Entonces, en este es el punto que nosotros tenemos que saber aplicar. Aprender a discernir bien la situación para también saber, en este caso, si alguien enseña o educa, poder saber cómo trasladar basado en entender bien la situación, ya teniéndola bien entendida, saber cómo hablar o actuar o asimilar algo. Si somos las personas que está recibiendo la enseñanza, también tenemos que buscar entender lo que se nos está diciendo y no tomar cosas a la ligera, porque claramente, vuelvo a repetir, acá los discípulos respetaban y tenían cierto contexto con Jesús. Pero cuando a veces alguien no conoce o está en otra denominación o en otras situaciones, a veces las personas ya comienzan a soltar palabras muy despectivas, como dicen, este es falso profeta, o este es hereje, o este es blasfemo, o este tuerce la palabra, y un montón de cosas que lo podemos ver también en el libro de Hechos, que prácticamente pasa, ¿verdad? Como a veces a los discípulos de Jesús, al apóstol Pablo, y a muchas personas lo tratan de blasfemo y hereje, y pues también pasa con Jesús, que también lo intentaron matar. Entonces, en ese punto es nosotros tener cuidado. Hay cosas que debemos entender que no vamos a entender, no somos perfectos y por eso tenemos que tener mayor prudencia para saber cómo examinar los escenarios que se están planteando en los diferentes casos mundiales o personales. 2. Ungimiento para la sepultura. Este también es un escenario que las personas no entendieron, pero Jesús sí entiende. Y esto nos habla de muchas cosas y también, por así decirlo, del conocimiento profético o el conocimiento de los actos proféticos que a veces las personas también se han dejado abalanzar por causa de no haberlo entendido. ¿Por qué? Porque en Mateo 26:10 da la situación de que entra una mujer, perdón, es del 6 al 13, perdón, pero en el 26:10 hace Jesús la aclaración y el suceso está que llega una mujer prácticamente a ungir a Jesús, es decir, le derrama el perfume sobre su cabeza. Y las personas comienzan a murmurar entre ellos. También otro pasaje dice que ellos en su corazón pensaban lo mismo que en el anterior. Y se da el caso que Jesús se da cuenta de lo que está pasando. Jesús se da cuenta de que ellos están diciendo, no, es que eso hubiera sido mejor dárselo a los pobres. Entonces Jesús examina la situación, los examina a ellos, entiende a qué se están refiriendo, entiende lo que hay en sus corazones. Y Jesús dice la siguiente: ustedes no han entendido lo que esta mujer ha hecho. Ella lo que ha hecho es preparar mi cuerpo para la sepultura. Es decir, ella acaba de hacer un acto profético. Ella acaba de hacer algo, una figura profética o espiritual, pero ustedes no la están entendiendo. Entonces, esto nos habla bastante de entender las situaciones que pasan, que a veces nosotros, eh, y que eso pasa mucho, a veces que las personas siempre cuando pasa algo, eso lo habían hecho a los pobres. Y es por eso que a veces no entendemos la situación que realmente está pasando, juzgamos muy a la ligera, juzgamos basado en conocimiento, basado en un pecado, basado en algo que tenemos dentro de nosotros, pero no juzgamos o no entendemos las cosas con justo juicio o realmente no entendemos las cosas espirituales. Entonces Jesús viene, los regaña a ellos o les dice, miren, ustedes no han entendido que ella lo que está haciendo es preparando mi cuerpo para la sepultura, porque no voy a poder ser ungido antes de mi sepultura, por así decirlo, como se hace tradicionalmente. Por eso que vemos cuando Jesús después de haber resucitado, las mujeres llegan a eso, a querer ungir el cuerpo de Jesús. Por eso llegan con muchas cosas preparadas o perfumes para poder ungir el cuerpo de Jesús, porque según ella no había sido ungido. Pero claramente Jesús ya había sido ungido. ¿Por qué? Por estas mujeres. ¿Por qué? Porque él tenía que ser ungido antes de su muerte, porque ya vimos que era el ungimiento, era una forma también de indicar una función y algunas otras cosas. Entonces ellos no entendieron. Jesús sí entiende la situación y por lo tanto en ese entender de la situación, uno, que la mujer estaba siendo deshonrada, que la mujer hizo un acto espiritual que ninguno se le había ocurrido, que ninguno se le había pensado, que ninguno se dejó usar por Dios más que ella.
Y lo que hace Jesús es, uno, corregir a todas las personas que se equivocaron al pensar de que lo que ella había hecho es un acto carnal u otro tipo de cosa. Y dice claramente, ella ha hecho un acto profético, ella ha hecho un acto espiritual, ella prácticamente queda en las escrituras y también es honrada. Y también Jesús dice, bueno, prácticamente le da una honra y también corrige a las personas. Entonces eso nos enseña de que tenemos que aprender a entender la situación y también cómo actuar según la situación de una manera efectiva. ¿Esto a qué nos lleva? A ser prudentes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar actuando como estas personas equivocadamente. Entonces a veces tenemos la impresión que nosotros siempre actuamos bien y por eso a veces cuando yo he leído ciertos comentarios en TikTok, me doy cuenta de eso, que las personas piensan que están siendo espirituales, las personas piensan que están siendo dirigidas por el Espíritu Santo, pero realmente se nota la falta de entendimiento a la hora de que comentan porque no entendieron la situación y por lo tanto su comentario lo refleja. Entonces, por esa razón debemos ser prudentes, como ya lo vimos cuando vimos la palabra sacal, que también iba relacionado a ser muy prudentes y no necesariamente es porque nosotros vemos algo comentarlo, ¿va? Más bien, si no entendemos de claramente algo, una situación física, una situación de un video, una situación de una prédica, mejor guardar silencio y tratar de asimilar la situación y dejarla bien clara y hablar con Dios o leer la Biblia para no entrarnos en tener una ligereza de labios, ya que también lo vimos en su momento, que una persona que habla muy a la ligera es una persona poco entendida, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a avanzar aquí, el punto 3. En este caso, quieren volver a rey a Jesús, Juan 6:15. Ahí específicamente dice que cuando Jesús entendió que lo querían tomar para volverlo rey, entonces Jesús lo que hace es huir, ¿va? O apartarse. Eso lo podemos ver en el contexto que es Juan 6 del 1 al 15. Específicamente la especificación de Ginosco está en el 6:15. Entonces, ¿qué nos deja ver acá? De que cuando alguien entiende, actúa, que también lo vimos en su momento. Entonces aquí nos dice que Jesús, al entender que ellos lo querían poner por rey, Jesús huye. El punto hasta aquí. ¿Acaso Jesús no iba a ser ya rey? Pero el punto acá está de que había una diferencia, que el hombre lo quería poner como rey y aparte es que Dios lo iba a poner por rey. Por eso que la Biblia dice que Dios Padre le plujo llamar a Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en ese sentido, era que Dios lo estaba honrando. En este punto, los hombres lo querían a poner a él por rey, pero no necesariamente lo querían poner a él por rey por un aspecto puramente espiritual, sino que por un aspecto de que iba a llenar sus vientres, en el sentido de que Jesús ya había hecho la multiplicación de panes y dijo, bueno, con él no vamos a pasar hambre. Pero no lo quisieron poner por rey cuando él les estaba predicando y enseñando. Es decir, cuando estaba la figura de Salomón no lo quisieron poner por rey, pero cuando estaba una figura de un rey terrenal en el sentido de la comida y bebida, sí. Entonces, Jesús al entender de que ellos lo querían poner por rey, no en el sentido del mismo sentir que Dios Padre, entonces él mejor actúa y se aparta. ¿Qué quiere entender esto? De que en ciertas situaciones las personas van a actuar de alguna manera, a causa de también ciertas acciones que nosotros tenemos. Y basado en entender lo que está pasando o las intenciones o situaciones que las personas tienen hacia nosotros, nosotros podemos tomar ciertas decisiones y acciones. Es decir, que una persona que entiende tiende a actuar de alguna manera. No necesariamente que alguien entendió algo y se queda de brazos cruzados. Y eso es lo que nos deja ver en estos pasajes, que él entiende y actúa. Entiende y actúa, por palabra o por acción. Entonces, en este caso, hay que aprender a entender las intenciones que puede entender. Puede ser complicado, ya que también aquí estamos viendo un ejemplo de alguien sumamente entregado a Dios, que es Jesús. Pero por eso tenemos que consultar al Espíritu Santo, por eso tenemos que abocarnos a la Escritura y no tomar cada situación a la ligera, porque podemos estar malinterpretando o malentendiendo las intenciones o las formas que las personas tienen de actuar. Y por lo tanto también nosotros tenemos que reaccionar, ¿verdad? En este caso lo único que hizo fue Jesús es apartarse y huir, que no lo encontraran. Ok, entonces 4, no entendieron la pureza de Jesús. Esto también es importante porque aunque en estos 3 versículos vimos una situación de cómo
Jesús estaba evaluando la situación y cómo estaba actuando según lo que evaluó, o sea, según lo que entendió y también cómo actúa con entendimiento. En este caso, el escenario cambia porque ya es Jesús el centro de la situación. ¿En qué sentido? Que aquí en Juan 19:4 se habla de que no entendieron eh, cierto aspecto y el 1:9 habla de que Pilato les presenta a Jesús para que ellos entendieran que Jesús no era culpable. Pero lo interesante del contexto del pasaje es de que presentan a Jesús con una corona de espinas y con otro tipo de vestimenta. Es decir, que el acto profético, la figura espiritual, no la volvieron a entender. Por no entender la figura espiritual, es decir, la situación que se estaba pasando, la manifestación profética de las cosas, ellos vienen y no entienden que Jesús es puro, que Jesús no tiene culpa, que Jesús no tiene, no, ¿por qué tendrían que condenarlo si no tiene ningún sentido que lo condenaran porque él no hizo nada malo? Entonces lo primero que ellos hacen es crucifíquenlo, decir claramente crucifíquenlo a él, crucifíquenlo. Entonces, ¿qué nos deja entender esto? Que eso pasa. Las personas a veces no estamos entendiendo las situaciones espirituales en sus diferentes magnitudes. En este caso estamos viendo una manifestación profética de Jesús, una enseñanza profética de él mismo presentándose como aquel que no tiene culpas y mancha a través de la, perdón, la corona de espinas y a través de la figura que él estaba teniendo en ese momento con las vestimentas. Pero ellos no entendieron la figura y por no entender la figura condenaron a Jesús. Obviamente eso estaba escrito, es decir, que alguien dirá, no, es que eso está escrito por esto, esto y esto y esto, que aunque lo hubieran hecho, etcétera. Pero el punto está de que igualmente hubieran podido haber personas que hubieran podido ver la situación y decir claramente, no lo crucifiquen porque entendieron la manifestación profética que les fue mostrada. Y puede ser que entre toda esa multitud puede haber unos que tal vez sí lo entendieron o no, como en el caso también que aparece el que está crucificado juntamente con Cristo, que en su momento comienza a decir a Jesús que a escarnecer a Jesús o tal vez culpar a Jesús, pero ya después reacciona y se da cuenta que él es el rey de los judíos. Entonces eso pasa, como en el caso del ladrón de la cruz. Él en su momento escarnece, pero después se arrepiente y entiende que él es el rey de los judíos. Entonces, en este caso, nosotros podemos estar haciendo lo mismo. No estamos entendiendo las situaciones espirituales, no estamos entendiendo los escenarios, las predicaciones, las enseñanzas, y estamos condenando a la gente, o estamos criticando a la gente, o estamos haciendo X o Y situación a la ligera por no entender lo que está sucediendo espiritualmente. Por eso, con esto llamo a las personas a entrar en una prudencia y también que no se crean entendidos, porque a veces sus comentarios o las acciones que a veces nosotros tenemos o que las personas tienen no están reflejando personas que seamos entendidas en el discernir y en el actuar. 5. Entendió su error, salió de Judea. ¿Entendió su error en qué sentido? Esto es Juan 4:1 y desde el 1 al 6. En este caso se ve cómo Jesús se da cuenta o entiende que se están equivocando en la forma que él hace las cosas. Sí, porque él escuchó de ellos que decían de que de que Jesús bautizaba más personas que Juan el Bautista. Y dice que Jesús entendió lo que ellos estaban diciendo, pero Jesús ni siquiera bautizaba. Realmente Jesús lo que hacía era que a sus discípulos ponía a bautizar. Es decir, le predicaba a Jesús, pero realmente Jesús nunca bautizó a nadie, sino que el que bautizaron fueron sus discípulos. Entonces, entendió el error de ellos, entendió su error. Por eso puse entendió su error, es decir, entendió el error de ellos. Y luego de eso, de haber entendido lo que estaba sucediendo con ellos, mejor se aparta de Judea y se va a otro lugar. Entonces vuelve a repetir, él entiende la situación que está pasando y él toma una acción. En este caso es apartarse mejor de ese lugar e ir a ministrar a otro lugar. Ok, entonces ya vimos los 5 puntos, que si se dan cuenta es la misma palabra ginosco. También está en estos 5 puntos, está hablando de una situación que
que se está evaluando y también esa situación cómo se está poniendo en práctica de una forma entendida. Ahora veamos entender por suceso. ¿Por qué puse aquí entender por un suceso? Porque podría darse el punto de que es similar al anterior que dice entender por situación, pero aquí es un poquito diferente porque cuando hablamos de suceso, está dando, es de que hasta el momento que está pasando, ellos están entendiendo. Por esa razón vemos el caso cuando habla de ginosco, de entender por experiencia o de entender a través de conocer algo y no necesariamente a través de un sentido teórico. Y por eso acá puse entender por suceso. Por eso hay ciertos momentos de que aunque se predique, se enseñe algo, la persona no puede entender. Y la persona a veces al no entender automáticamente lo que es condenar o rechazar o anular lo que otra persona está diciendo, aunque la otra persona tiene razón. Entonces vamos a ver este caso. Creo que esos son los dos versículos, perdón, 2 puntos los que coloqué, aunque podrían haber más. Pero aquí hay 2 cosas muy importantes. Vamos a leerlo. Dice, punto 1, la palabra les es encubierta, revelada después del suceso. ¿Qué significa esto? Jesús les habla, aquí aparece Lucas 18:34 y Juan 12:16, que también podrían ustedes revisar el contexto de ambos casos. Y es de que dice que Jesús les comienza a hablar acerca de que él iba a morir, pero aunque él iba a ser entregado por personas pecadoras, que lo iban a juzgar, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar el tercer día y que después iba a ascender al Padre. Dice que Jesús les habla todo eso, pero ellos dice que les es encubierta esa palabra. ¿Qué quiere decir? De que ellos recibieron el conocimiento de esas palabras, pero no la estaban entendiendo. Entonces ellos podrían venir y después decir a otra gente, mira, fíjese que Jesús nos habló y nos dijo esto, esto y esto y esto, pero no lo entendieron. Lo saben en un conocimiento, pero no lo entendieron realmente. Pero dice en el caso de Juan 12:16 que después de que pasaron todas esas cosas, ¿qué cosas? Después de que vieron todo el suceso que Jesús fue entregado por pecadores, fue juzgado, fue crucificado, fue resucitado y fue alzado, ellos entendieron, y ese Juan 12:16 habla que entendieron por las escrituras y por las palabras que Jesús ya les había dicho. Es decir, de que hasta que vino el suceso pudieron entender. Mientras tanto, solo tenían un conocimiento de eso, pero no un entendimiento de lo que estaba pasando. Entonces esto nos enseña mucho. ¿Por qué? Porque hay momentos de que, inclusive también hay otro pasaje que, no sé si lo coloqué aquí, pero le dicen a Pedro, Pedro, ahorita no entiendes eso, después lo entenderás. Y a veces eso pasa en nuestra vida. A veces nosotros, bueno, aunque esto también depende de la persona, porque hay personas que todo lo quieren entender, absolutamente todito. Pero hay veces de que Dios no va a dar el entendimiento al momento. Hay momentos de que Dios espera que maduremos para que logremos comprender ciertas cosas. Y a veces nosotros somos muy desesperados por querer entenderlo todo, ¿verdad? Y a veces no necesariamente lo vamos a entender todo. Dios espera también por las reacciones y por un montón de cosas que tal vez Dios sí conoce y sí sabe que nosotros tal vez en ese momento reaccionaríamos mal. Entonces nos pueden encubrir ciertas cosas por ciertos comportamientos que nosotros podemos tener. Entonces, ¿por qué hablo esto? Porque cuando ya o por lo menos en mi caso personal, cuando ya conforme a los años he entendido que hay cosas que no necesariamente voy a adquirir al momento, de la noche a la mañana, etcétera, ya cuando escucho alguna predicación o lo leo alguna Biblia o escucho a un predicador, trato de detenerme más para tratar de comprender y entender lo que realmente quieren decir. Y a veces, por lo tanto, si ya tengo a la persona enfrente, mejor lo que hago es preguntarle. En el sentido, bueno, dijiste esto, ¿será que me podés aclarar por qué dijiste esto, esto y esto? Para poder entenderle y yo no sacar conclusiones a la ligera, ¿verdad? Y si en dado caso aún así no le entiendo, mejor no estarle diciendo que sí que eres un blasfemo, que es un hereje, o porque eres esto y que eres otro, porque la gente está actuando, o sea, en la Biblia actúan así y también están actuando las personas afuera, independientemente tal vez su denominación, ¿verdad? Y no, tampoco estoy diciendo que todo lo hace. Realmente, independiente de la denominación, hay personas que actúan mal y actúan bien, independientemente en qué denominación o qué religión o etcétera estén. Siempre hay un grupo que es imprudente, que es muy acelerado,
que no evalúa las cosas y que se cree que tiene la sana doctrina y por lo tanto se ejecuta o se mueve como se movían los fariseos o saduceos en su momento. Pero esto nos ayuda a nosotros a reflexionar y a entender que no todo lo vamos a entender en su momento, que alguien esté predicando algo y no necesariamente lo voy a entender porque Dios me lo está encubriendo, ¿verdad? Pero en su momento se va a manifestar. Ojo, acá tampoco quiere decir de que todo lo que no entendamos está encubierto. Y tampoco es el hecho de que todo lo que alguien dice y no lo entiendo también es verdad. Estamos aclarando ese punto porque claramente con Jesús estaba, pero ya en su momento, pues, y eso nos ha pasado. No sé si les ha pasado a ustedes cuando leen la Biblia y de repente algo no lo entienden, pero después pasa el año, 2 años y después ya lo entienden, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya es un entender por suceso, en el sentido de Jesús les dijo algo, les fue encubierto cuando ya se manifestó el tiempo de la situación, ya se les mostró, ya pudieron entender, no solo por las palabras de Jesús o por lo que alguien dijo, sino por las escrituras también. Claramente porque lo que Jesús dijo estaba escrito. Punto 2. No entendieron hasta que vino el diluvio. Esto también es una situación por suceso, a diferencia, y aquí cambia un poquito también la manifestación, ¿verdad? Porque aquí dice Mateo 24:39 y el contexto está entre el 36 y 39. Y aquí es cuando Jesús comienza a hablar relacionado a los días de Noé, como en los días de Noé. Y les habla de que prácticamente Noé estuvo predicando que iba a venir un diluvio, predicando de que tenían que entrar al arca para ser salvados, pero que las demás personas lo que hicieron fue comer y beber. No le entendieron a las palabras de Noé y dice que lograron entender lo que Noé dijo o que lo que Noé les estuvo predicando hasta que vino el diluvio y se los llevó. Es decir, hasta que ellos entraron en una condenación. En ese momento entendieron, porque estaban experimentando las palabras. Es decir, puede ser que alguien viene y diga una profecía o alguien predique algo y la persona no crea. Es decir, yo no creo eso. Y se sigue comportando de la misma manera. O dice, no, no creo lo que está hablando, no le voy a hacer caso, creo que eso es falsa doctrina, porque también hay diversos puntos, ¿verdad? Si una persona que es inconversa está pecando, dice, no le creo, no tiene las pruebas, eso no es cierto, etcétera, no lo entiende. Y la persona dice, si usted no cree, va a pasar esto, o si usted peca, va a tener estos problemas. Y por otro lado, si lo vemos de una persona que está en el evangelio, está predicando a alguien y dice, mi hermano, esto va a pasar, por la Biblia dice esto, esto y esto, y si usted no lo hace, va a pasar esto, esto y esto. Y la gente dice, eso no es así, porque eso es falsa doctrina, etcétera. Y lo van a entender porque les puede pasar esa condenación o les puede pasar ese juicio, y en ese juicio ya lo entienden. Pero en este caso no se ve que es porque le fuera encubierto, sino porque ellos no querían entenderlo. Querían seguir en su forma de vida. Y en este caso, por eso tenemos que nosotros comprender las cosas y tratar la manera de que si no estamos entendiendo algo, no estamos asimilando algo de lo que están hablando, no entrar en hecho de decir que es blasfemo, que es arrogante, etcétera, sino más bien hasta cierto punto mejor preguntarle al Señor, mira, ayúdame a entender qué está diciendo Él, ayúdame a asimilar si realmente lo que Él dice es cierto. Porque no sea que sí sea cierto y de repente caiga una situación, caiga un juicio y nosotros entendamos, pero ya es demasiado tarde, porque en este punto, cuando pasó el diluvio, prácticamente ya era demasiado tarde, ya no había una salvación, por así decirlo, de que entraran en el arca. En otro caso lo podemos mencionar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso que está pasando con la situación del LGBT, y algunas cuestiones también con el aborto, que a muchas personas no solo las personas de la religión o de la fe, les estuvieron hablando y diciendo las consecuencias que podían venir a causa de los abortos o el homosexualismo, y claramente no creyeron y no han entendido, pero ahora a través de los sucesos que han pasado, se han comenzado a dar cuenta las palabras que les dijeron. Y eso se ha dado casos, hay personas o mujeres que han estado en el movimiento femenino y toda esa rama que han estado en protestas y demás, y ya ellos se han dado cuenta de lo que ha pasado al involucrarse con eso y por eso se han salido, porque han experimentado prácticamente
lo que sucede a la hora de hacerlo, ya sea aborto, ya sea lanzarse a otro género, y han sufrido una condena, unas situaciones y después ya no quieren saber nada. Es decir, hasta ese momento entendieron las causas o el producto de haberse adentrado en esa línea y por consecuencia ya caen en declive, inclusive en economías o a veces ciertos países que han aprobado ciertas situaciones con el homosexualismo, con otras cuestiones de género y demás, que ahora se han retractado porque han visto lo que ha pasado, que todavía le dijeron, les habían anunciado, qué sé yo, personas que ven cosas de la sociedad o también personas por la palabra, etcétera, y no hicieron caso. Cuando vinieron las consecuencias, ya entendieron que efectivamente es cierto y ya lo comenzaron a retractarse. Entonces, en este caso, por esa razón menciono de que mejor hay que pedirle al Señor Jesucristo que si nos están diciendo algo, mejor decirle, Señor, mira, ayúdame a entender, me dijeron esto, me explicaron esto, mejor ayúdame a entender si realmente tiene razón o no, porque a veces nosotros podemos decir, "Nah, eso no es cierto, eso no es de Dios, eso no es falsa doctrina, etcétera. Y causa esa actitud nosotros nos puede pasar algo, porque realmente no estamos evaluando de una buena manera, o porque pensamos que tenemos mucho conocimiento bíblico o discernimiento, no estamos evaluando y no estamos preguntando a Dios. Y es mejor ir a abocarse al Señor, mira, Señor, tal y tal cosa, y también leer a la palabra para que no sea que venga algo en contra de nosotros y nosotros ya entremos en reacción, ¿verdad? Que también en parte es parte de mi testimonio realmente, tal vez no porque me predicaran, sino porque en mi caso personal yo no entendía cuando que las personas cuando entraban con Jesús estaban bien, pero cuando ya estaban bien estables con Jesús, se apartaban. Esa fue mi oración, creo que fue a los 14 años. Yo le dije al Señor, mira, yo no entiendo por qué hacen eso. Yo no quiero ser como ellos, le dije yo a Jesús, lo poco que conocía de Dios. Y le dije, yo no quiero ser como ellos, de que cuando que se acercan a ti en necesidad y que cuando ya están en necesidad, pero cuando ya están, ya tú los restauras o los levantas, ellos se apartan de ti. Yo no quiero ser así. Yo le dije que lo que yo quería era no llegar con él con necesidad, porque todos llegaban con necesidad. Y lo que yo quería llegar con él, ya cuando tuviera casa, carros, estar bien económicamente, graduado, con esposa, etcétera, quería llegar con él para no estar pidiéndolo yo algo a él, ¿verdad? Para no estar llegando yo con él con necesidad. Fue mi mala mentalidad en ese momento. Y le dije al Señor que yo quería hacer las cosas y que quería acercarme a él hasta ese momento. Dios escuchó mi oración y, y en parte le doy gracias porque me di cuenta que realmente como no quería llegar, llegué. Es decir, llegué con una gran necesidad, llegué en depresión, llegué con un montón de cosas malas, por así decirlo. Y le dije al Señor que llegué como lo que no quería llegar, así con necesidades, con pecados, con todo. Y después de eso, pues entendí que la Biblia dice, lejos de mí nada podéis hacer. Entendí de que si yo no hago algo en Él, de nada me sirve, no lo voy a lograr. Y por eso tal vez traté de enfocarme un poco más en ser obediente y ya no asimilar mi pensamiento, de que mi pensamiento, dejarme guiar porque mi pensamiento dice esto, yo voy a hacer, o voy a orar o voy a aplicar esto. Entonces, basado en esa experiencia de que yo, al actuar equivocadamente, tal vez nadie me explicó, nadie me dijo eso, sino que yo lo tomé a causa de una situación que observé y oré de una manera no tan entendido por lo que pasó, ¿verdad? También era joven, tenía como 15 o 14, no recuerdo. Entonces Dios me dijo, bueno, así como que lo viví y entendí que lejos de mí nada podéis hacer, como dice la palabra. Entendí que lo mejor es entrarse en la obediencia, entendí que es mejor ser prudente, de no tomar decisiones aceleradas. Y obviamente también conforme al paso del tiempo también fui entendiendo de mejor manera el asunto de, de cómo tomar decisiones en ciertos momentos. Entonces, por esa razón hablo de esta parte de el diluvio se los llevó. Hasta ese momento entendieron la situación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado. Por eso también Dios ha dejado consejeros, que también yo en su momento lo hice, ¿verdad? Y cuando también tuve un cambio de iglesia, una de las cosas que después comprendí, que en un inicio me movía a lo loco, pero ya después llamé a un hermano, es decir, oré ciertamente, pero también fui con un hermano que yo conocía que era discipulador y le pedí consejo. Mire, hermano, yo pienso esto, esto y esto y esto. ¿Qué es lo que usted me aconseja? ¿Qué es lo que usted opina?
Y el hermano sabiamente me aconsejó, ciertamente me dijo que orara, también me dijo que esperara, que evaluara, etcétera. Y se dieron las cosas de una forma un poquito más prudente en ciertos sucesos. Entonces, no significa de que uno solo va a orar. Dios también puede enviar a una persona, es decir, un consejero, un sabio, que también la Biblia avala eso. Claramente también hay que saber quién, ¿verdad? Pero lo que voy es de que por esa razón no tenemos que evaluar eh, las cosas a la ligera, no tenemos que condenar a alguien solo porque sí, sino que meditar, orar, aconsejarnos con la palabra y si en cierto caso tenemos a alguien de confianza, también preguntar, ¿verdad? Entonces, por eso, si no, vamos a entender prácticamente hasta que nos pase la situación, ¿verdad? Como dice la Biblia, la ley del testimonio, como dice otro versículo, bueno me fue haber sido humillado para yo entender a Jehová. Bueno, entonces nos avancemos acá. Entender por la forma de hablar. Es bien interesante este pasaje em, por esta razón, ¿verdad? Por entender por la forma de hablar, porque se dan varios casos en la forma que cuando Jesús habla no le entienden. Y también por esa razón es importante esto. Vamos a verlo, entender por la forma de hablar. Uno, no entendieron la parábola. Jesús está usando una parábola y la idea de la parábola realmente sería como que les fuera fácil entender, porque ni siquiera Jesús estaba tomando algo complejo, por así decirlo, que él estaba tomando algo cotidiano para ellos, que era el sembrar y cosechar. Pero Jesús dice que si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Y obviamente, aunque la parábola es un ejemplo, también es una forma de enseñar, una forma de hablar. Es por así decirlo, un género literario que se está aplicando para que ellos lo reciban, para que se les sea más fácil. Pero también el punto de la parábola es de que toda la parábola está dando un enfoque de enseñanza. Entonces ellos no lograron asimilar la parábola, no lograron asimilar lo que les estaba diciendo. Entonces Jesús les dice claramente, si no entendéis esto, ¿cómo entenderá lo demás? Entonces Jesús está tratando de ser claro a la hora de enseñar a través de la parábola. Pero nosotros también debemos buscar entender varias cosas, en este caso de la figura, la forma en que Jesús usa la parábola, para también no mal entenderla o mal aplicarla, ¿verdad? Porque también nosotros podemos mal aplicar las cosas. Pero también entender de que Jesús va a tener una forma de hablar con nosotros. ¿Por qué hablo este punto de la parábola, la forma de hablar con nosotros? Porque cuando se ve el caso en el libro por ejemplo, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, cuando hay una situación que tanto María como Aarón lo que hacen es murmurar en contra de Dios, perdón, murmurar en contra de Moisés. Y cuando Dios les habla a ellos, tanto a Aarón como a María, como que regañándolos y corrigiéndoles de que cómo se les ocurre venir y comenzar a murmurar en contra no solo de su hermano, sino que también de que Dios lo había puesto a él por cabeza, por así decirlo, por guía o por profeta a las personas. Y una de las cosas que Jesús les dice, perdón, que Dios les dice es, yo con Moisés hablaré boca a boca, hablaré cara a cara, no hablaré con misterio, sino que hablaré claramente. Pero con ustedes hablaré en un misterio, hablaré en parábolas prácticamente. Es decir, hablaré por medio de figuras. Por eso que vemos la transición entre lo que sucede con los apóstoles cuando ya Jesús va a la cruz. Porque Jesús dice, ya no les llamaré más sirvientes o esclavos, sino que ahora les diré amigos. Y cuando él comienza a hablar Jesús en esa nueva etapa de los apóstoles, y los apóstoles dicen, ahora te entendemos claramente, ya no hablas en parábolas, ya no nos hablas en misterios, o ya nos hablas en figuras. Entonces, hay que entender esa forma de hablar de Dios, porque a veces alguien dirá, yo quiero que Dios me hable claro y que me hable así. Hay que ganárselo hasta cierto punto a veces. Entonces Dios nos habla por figuras porque es parte de la forma de hablar de Él. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos que Él habla por figuras y por sombras, que todo lo que representa el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto es sombra y figura por lo que ha de venir. Entonces una forma de hablar, usar el uso de parábolas. Eh, Punto 2, no entendieron por causa del lenguaje. Eso también ya lo hablamos en su momento en una de las reuniones. En Juan 8:43 dice, yo no, ¿por qué no entiende mis palabras? ¿Por qué no entiende lo que les estoy tratando de decir? Entonces, en este caso, habla no tanto en un sentido literario, o en el hecho de caso de la parábola, una epístola,
etcétera, sino que está hablando en el sentido que está hablando. Él está hablando en amor, Él está hablando en justicia, Él está hablando en misericordia, pero ellos solo tienen el sentido de la ley, de la corrupción, de la arrogancia, de la infidelidad, y no están prácticamente en un mismo sentir, por eso que no se entienden, ¿verdad? Entonces, por esa razón también a veces no podemos entender ciertas cosas porque no estamos en ese mismo sentir, ¿verdad? Por ejemplo, es, pasa, por ejemplo, cuando una persona está enamorada, tiene un novio y solo se la pasa hablando del novio y del novio y del novio, y alguien dice, ya estoy harto que me esté hablando de su novio, que su novio es aquí, que su novio es allá, pero lo que pasa hasta que la persona está enamorada, el otro no, el otro está tal vez amargadote, y por esa razón no logra entender a la otra persona. A menos de que esa otra persona también se enamore, puede tal vez entender por qué es que esta persona está hablando de esa manera. Porque ya ha experimentado y ha vivido lo mismo. Entonces ya conocen el mismo lenguaje en el sentido de lo que es estar enamorado o enamorada. De igual manera, cuando alguien pues pasó por una situación muy difícil, a veces nosotros no tenemos palabras porque no hemos pasado por esa misma situación, ¿verdad? No podemos comprender el dolor o amargura que la persona puede vivir. Entonces, por eso es el sentido de que a veces Dios nos puede llevar a experimentar ciertas cosas para que entendamos, para poder tener un lenguaje, para poder hablar con otras personas. Caso contrario, no lo podríamos tal vez obtener o adquirir. Por eso que el apóstol Pablo dice, a todos medid de todos, o para poder ganar a todos. Es decir, al débil se hizo débil para ganar al débil. Al judío se adentró en la ley para ganar al judío, o al sabio con sabiduría. Ok, vamos a avanzar acá. 3. No entendieron la alegoría. En este caso es similar a la parábola, es decir, que Jesús utilizó en este caso una alegoría. Según lo que es lo poco que sé con relación a la parábola y la alegoría, en su distinción, es de que una parábola se centra en de que toda la parábola está brindando un solo mensaje y que la alegoría, cada componente o oración o frase puede tratarse por separado. Es decir, que podría dar diferentes perspectivas, puntos y demás. Eso es lo que tengo entendido hasta el momento. Entonces, en este caso, Jesús está hablando acerca del pastorado, de que Jesús está hablando de que el pastor, es decir, él, entra por la puerta y que los que no son como él, es decir, que no están a cargo de un rebaño, van a entrar, eh, no van a entrar por la puerta, sino que van a saltar para robarse las ovejas. Y que el pastor lo que va a hacer es llamar a las ovejas por nombre y que todas van a salir por el mismo lugar y que lo van a seguir a él porque escuchan la voz de su pastor que va adelante y no la voz de un extraño. Entonces ellos no entendieron lo que Jesús estaba hablando. Realmente, como ahí dice la escritura, no entendieron la alegoría. Y aquí está Jesús también tomando ejemplos y está tomando varios casos porque él prácticamente, él es el pastor y está diciendo claramente que él llama a las personas por su nombre y que él va a buscar pastorearlas. Pero ellos no están entendiendo su forma de hablar, la forma de las figuras, que obviamente recordemos de que tanto en parábolas o en alegorías, las figuras están enseñándonos algo. Y que por eso la importancia de que leamos bastante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hable, o cuando escuchemos una prédica, cuando alguien esté tomando ejemplos, vamos a entenderlo porque hay muchas cosas que ya la palabra dice cuando la leemos. Y a veces si no leemos la palabra, puede ser que nos cueste, porque obviamente también eh, bajo el sistema en el que estamos es necesario por así decirlo, las palabras. ¿En qué caso? Por ejemplo, si alguien trabaja en contabilidad, hay palabras que se utilizan. Yo no sé mucho de contabilidad, pero lógicamente lo poco que se habla del debe y el haber. Entonces alguien va, o los libros, o no sé qué tantas situaciones se pueden tratar. Entonces ellos trabajan un vocabulario específico. Si yo estoy trabajando como ingeniero en sistemas, también nosotros tenemos ciertos vocabularios específicos. Si es así, no lo entendemos. Igual cuando las personas tratan cuestiones de marketing, ellos utilizan palabras específicas propias de su entorno, ¿verdad? Entonces igual es en el Evangelio. Hay cosas que no podemos entender en el Evangelio si no nos tomamos el detalle de ir también a esas palabras específicas. Nosotros quisiéramos que nos hablen siempre en nuestro lenguaje, pero no necesariamente va a ser posible. Por eso existen los diccionarios, por eso existen muchas cosas. Inclusive si nosotros conoceríamos ciertas palabras que pueden ser muy comunes en nuestra jerga,
pero aún así puede ser de que no las entendamos del todo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice aborrecerás padre y madre. La palabra aborrecer, muchas personas lo entienden como repudiar algo, pero también esta misma palabra en el diccionario también se utiliza como abandonar el nido. Entonces, cuando utilizaron esa palabra en la Biblia de aborrecer padre y madre, no necesariamente están hablando de que uno repudie a los papás o las mamás o los desprecie, sino que habla de que uno aprenda a abandonar el nido. ¿En qué sentido? De que hay enseñanzas que no están bien que nuestros padres pudieron tomar, pero nosotros debemos abandonar esa forma de enseñanza. Debemos abandonar ese nido y prácticamente otorgarnos a Dios para adentrarnos en su doctrina, en su forma de vida. Entonces eso sería aborrecer, salir del nido. Entonces, lógicamente hay personas que son ateas o que tienen otro contexto y que señalan y dicen que como Dios no trata bien a la familia, que pide que uno menosprecie, etcétera. Pero ¿por qué es? Porque hay una palabra que no han entendido. Y por eso menciono esta parte de la alegoría o de las figuras, otro tipo de cosas que hemos estado hablando con respecto a las cosas proféticas. Em, 4. Palabras bien comprensibles. 1 Corintios 14:9. Esto es bien importante porque cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:9, pero, o mayormente el 14, que habla acerca de las lenguas espirituales o la profecía en lenguas, él también habla de que si no hay un sonido cierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y que habla de que uno tendría que tener palabras bien comprensibles para que las personas entiendan. Y aunque ahorita no me va a tener a hablar necesariamente 1 Corintios 14 con todo lo de hablar en lenguas o la profecía en lenguas, sino que me voy a centrar en el sentido de algo bien importante, y es el hecho de que buscar las palabras correctas para poder darnos a entender. Y esto realmente requiere un esfuerzo, ¿verdad? Porque a veces nosotros, o por lo menos en mi caso, yo he tenido la experiencia de que a veces, por algún motivo, no sé si es porque pasé muchos años solo encerrado en mi casa y sin comunión social, que hay personas que tienen socializan mucho con las personas, pero creo yo que llegó un punto de que no me podía dar a entender bien, no expresaba bien lo que tenía en la mente o lo que hablaba. Y que también por esa razón tenía problemas cuando trabajaba, porque yo mandaba un correo y no me entendían lo que yo estaba tratando de decir. Podía sonar confuso. Para mí sonaba exactamente bien y entendible, pero cuando alguien lo leía no me entendía. Entonces, yo traté de buscar esforzarme, también porque la Biblia menciona, y eso lo hemos hablado en Eclesiastés, que habla en el sentido de que Eclesiastés se esforzó por tomar las palabras agradables y que sean mejor adecuadas para lo que iba a trasladar. Entonces, a veces nosotros no nos entienden porque a veces no usamos las palabras adecuadas. Que también a veces nosotros no podemos entender a las personas porque no tenemos las palabras adecuadas. No podemos entender el mensaje de Dios por las palabras adecuadas. Con esto ya lo mencionamos en su momento cuando hablamos acerca de este tema, de que no necesariamente tenemos que esperar a que la gente nos hable de manera adecuada, sino que también debemos nosotros tomar el paso de conocer ciertas palabras. ¿Por qué? Porque hay palabras que, por ejemplo, cuando se escucha a personas, pastores o ministros o personas que han estudiado teología, usan palabras a veces rebuscadas, que considero yo que la están rebuscando mucho. Pero para ellos es normal por el ámbito en el cual se mueve, cuando hablan acerca de la exégesis y eisegesis, hermenéutica, homilética y alguna, o por ejemplo, qué sé yo, la neumática y cosas así, ¿verdad? Que uno esperaría que ellos se sentaran a explicarnos, ¿verdad? Y que ellos están predicando y están hablando un montón de palabras. Inclusive hay un predicador que recuerdo hace años, no unos años, un par de años creo yo, que por alguna razón se me vino una palabra griega a la mente, la traté de buscar en internet, y el predicador comenzó a hablar un montón de esa palabra, suponiendo que ya la congregación, de plano, porque la congregación ya la conoce. Y yo decía, ¿en qué momento va a explicar, verdad? ¿En qué momento va a explicar la palabra? Entonces dije, bueno, mejor voy a buscarla yo por mi cuenta. No necesariamente le voy a echar la culpa al predicador porque él ya en su congregación ya le lleva años, tal vez ya para esa congregación es común esa palabra, ¿verdad?
Entonces no necesariamente es que me voy a poner a quejarme, no, que él debería explicar esto, que él esto. Tampoco me voy a poner en ese plan. Dijo, yo también tengo una responsabilidad. Si quiero entender ese mensaje, también voy a ir a investigar. Y menciono esto por ese punto, ahora. No necesariamente es solo que el predicador o el que enseña tiene que buscar las palabras adecuadas, o en dado caso, si utilizamos como lo hemos hecho acá, cuando utilizamos palabra ginosco, etcétera, vamos al diccionario y lo muestro por esa razón, sino también en el sentido de que yo tengo una responsabilidad de aprender algo. En este sentido, palabras que son muy propias de lo que Jesús va a hablar, como lo que es piedad, misericordia, prudencia, que aparentemente podemos pensar que lo sabemos, pero ya cuando entramos a la indagación, ya entramos en ciertas especificaciones, como lo que ya mencioné, la palabra arrogante, perdón, a la palabra aborrecer. Entonces, por esa razón es importante que también nosotros vayamos a leer las palabras para comprender bien lo que nos están diciendo. Del lado del predicador, del lado del que enseña, eh, si es el momento adecuado para usar la palabra, está bien, pero darle una explicación anterior para que se pueda comprender. Pero si no, no utilizar palabras complejas o cuestiones muy complejas porque no se va a dar, aunque suene bien y aunque él lo entienda, las personas no lo van a comprender, ¿verdad? O sea, por eso tratar la manera de usar palabras hasta cierto punto sencillas, pero que no le quiten la esencia al mensaje. Por eso que hay que tener cuidado con las traducciones de la Biblia que pueden ser de fácil comprensión, pero le pueden quitar un peso de gloria a lo que se enseña. Como ciertas Biblias que a veces hablan, dice, por ejemplo, Salmo 18:24 dice, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Pero en unas traducciones que son lenguaje sencillo o lenguaje actual, etcétera, dicen, este es el día que Dios ha hecho. Me pondré feliz y me alegraré en él, por ejemplo. Entonces ya le quitaron el gozo y pusieron la palabra feliz, ¿verdad? Entonces ahí ya le quitaron un peso de gloria porque gozo es una escala mucho mayor que felicidad y que alegría. Entonces, ciertamente puede ser más comprensible, pero le está quitando un peso. Entonces, en este caso en particular, creo yo que es mejor dejar la palabra gozo, pero entrar en una especificación de qué es gozo, para que pueda comprenderse también. Entonces, a veces por esa razón no podemos entender por la forma de hablar, o no podemos darnos a entender por la forma en que le estamos hablando. Y por último, entender por lo espiritual. Esto es lo último que vamos a hablar. Y vamos a leer aquí unos pasajes. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí hay algo muy importante. Habla de que las personas no pueden entender ciertas cosas porque no son espirituales. Y aunque es importante este versículo, pero también hay una situación que debemos ponerle importancia. ¿Y cuál es? De que a veces nosotros creemos que somos espirituales. Y al creer nosotros que somos espirituales, pensamos que entendemos las cosas que son del espíritu. Entonces ahí está nuestro primer error en ser arrogantes a veces en ciertas cosas. Nos consideramos espirituales cuando realmente Dios nos puede ver como carnales. El segundo punto es de que en ciertas áreas sí estamos manejándonos bien espiritualmente y en otras áreas no. Y por esa razón tenemos que no entrar en una imprudencia, más bien pedirle al Señor que nos dé el entendimiento y nos guíe. Y aquí es donde entra el otro pasaje que nos va a ayudar a esto, porque también la Biblia dice que el que entiende las cosas o el que conoce a Dios es el Espíritu de Dios. Y también esta palabra, aunque no se trata de entender, sino que la palabra que se usa es conocer, esto nos va a ayudar. Dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, aquí no es, esta palabra entendimiento no es ginosco. Esta palabra conocer sí es ginosco. Aunque aquí la tradujeron como conocer, pero también sabemos que puede ser traducida como entendimiento. ¿Y cuál es lo interesante con esto? Y dice, lo voy a volver a citar.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para entender al que es verdadero o para conocer al que es verdadero. Entonces, claramente Jesús es alguien espiritual, es decir, para entenderlo a Él, solo una persona que es espiritual podrá conocer al espiritual. Un carnal no podrá conocerlo o no podrá entenderlo. Entonces, aquí habla que Dios lo que hace es enviarnos entendimiento, enviarnos ayuda para que nosotros podamos entender las cosas espirituales. ¿En qué sentido? De que si yo no entiendo algo, mejor me tengo que abocar al Espíritu Santo, me tengo que abocar a Dios para yo pedirle ayuda, para poder entender las cosas. Independientemente si alguien lleva años en el ministerio, independientemente si alguien va comenzando o si alguien tiene un título de teología o en magíster o doctorado en divinidad, siempre tenemos un auxilio que se llama Jesús. El conocimiento no necesariamente nos va a dar un entendimiento de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ya tenemos ejemplos en la Biblia donde hay fariseos que tenían conocimiento de las escrituras bastante amplio, pero que no entendieron a Jesús. Y que en ciertos casos podrían llegar a un cierto punto de revelación, pero esa revelación no se miraba del todo bien. No en el sentido de que estuviera del todo equivocada, sino que no la lograban discernir de buena manera. Como en el caso cuando le preguntaron si no estoy mal, en el libro de Juan, a Juan el Bautista, diciéndole, ¿acaso tú no eres el Cristo? Y él les dice, yo no soy el Cristo. Y ellos dijeron, pero si tú bautizas, es decir, que ellos ya tenían un conocimiento de que el Cristo iba a venir a bautizar. Lo únicamente de que ellos pensaron de que iba a venir a bautizar en agua. Juan el Bautista les aclara, diciéndoles de que él está bautizando en agua, pero que viene uno más poderoso que él va a venir a bautizar en espíritu y en fuego. Entonces vemos de que ellos tenían un conocimiento y una revelación, pero no fue tan certero como debería. Entonces nosotros en la arrogancia que hemos adquirido por varias maneras, a veces pensamos que nosotros estamos en la cúspide del entendimiento, la revelación, en la comunión, y nos tomamos a veces el punto de juzgar, señalar, declarar que alguien es falso profeta, y etcétera, ¿verdad? Entonces, debemos a veces no tampoco entrarnos de que uno no sabe nada, sino que en el sentido de ser entendidos. Y entendido ya mencionamos que va relacionado a prudencia. Y entender de que realmente no con nuestro entendimiento físico, natural, vamos a comprender las cosas, sino a través del Espíritu de Dios. Que Dios es el que envía la ayuda, que también lo tocamos en sus momentos, como lo que vimos relacionado en los pasajes del Salmo 119, que decía, dame entendimiento o hazme entender. O cuando Jesús les abría el entendimiento para que comprendieran las escrituras, o cuando la Biblia menciona, dice, pedir oración y sabiduría y revelación según el conocimiento de Dios, para que Dios ilumine los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendáis a qué habéis sido llamados. Entonces, por esa razón, obviamente, Dios también nos da cierta enseñanza o cierta capacitación, pero también necesitamos siempre el auxilio de Dios, porque ya hemos mencionado, pues no estamos en una plenitud en el sentido de que como Cristo vino a enseñar y que todo lo que Él enseñaba era verdadero, claramente, pero que nosotros estamos, según lo que he visto en la palabra y lo que he estado experimentando, que estamos necesitando una restauración en todos sus ámbitos para que la gloria sea como la que la Biblia enseña, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Pero para eso hay que restaurar. Por esa razón es el sentido de la prudencia, el sentido de tenernos a ser prudentes y no a tomar acciones muy deliberadas o a la ligera en comentarios, en acciones y en otras situaciones. Siempre con la prudencia, con la base y pidiendo el apoyo del Espíritu Santo y también con el sentido de la palabra, como ya lo mencionamos. Entonces, con esto vamos a concluir. Entonces, en resumen, relacionado a la palabra ginosco, es parte de lo que ya hemos venido hablando, de lo que hablamos en punto de la palabra en hebreo, pero por los versículos que vemos también nos han dado una ejemplificación, o como se hace mención en ciertas situaciones, son casos de estudio, por así llamarlo, en el sentido de que se está viendo la situación y cómo se manifestó, ¿verdad? Por lo cual, basado en lo que hemos visto de lo que es ginosco, es que ginosco no necesariamente se rige a un conocimiento teórico, sino que también a un entendimiento a través de conocer algo por la experiencia o por la cercanía a algo,
claramente sin menospreciar la parte teórica, ¿verdad? Pero entre más nos acerquemos a Dios o más nos manifieste Dios ciertas experiencias o lo que hemos estado viviendo acá, podemos apoyarnos en Él para saber también cómo tomar ciertas decisiones. Obviamente por la palabra y por su consulta, como ya lo vimos ahí que dice que a través de después de que lo Jesús les dijo y de lo que se manifestó, entendieron por las escrituras y por lo que había sucedido de todo lo que antes le había sido velado. Entonces, por esa razón, siempre debemos abocarnos a Dios y también nos da el ejemplo de cómo es una persona entendida. Por eso que vemos varios casos en Jesús, en estos escenarios que vimos, cómo Él discierne. Voy a regresar acá, perdón. Entonces, cómo Jesús discierne la situación y a través de discernir bien y haber entendido bien de la intención y lo que está pasando con ellos, entonces Él ya actúa con un entendimiento, no de una mala manera. Entonces, por esa razón, si nosotros estamos viendo algo que tal vez no nos gusta en un comentario de TikTok, en alguien que está predicando, evaluar bien porque puede ser que no le estemos entendiendo. Y lo segundo, ver nuestra forma de actuar porque podemos entrarnos en ira, podemos hacer comentarios inadecuados, podemos insultar a alguien, podemos tratar de usar las mismas palabras en contra de él. Todo eso se llama ira, se llama burla, contienda, etcétera. Y según nosotros estamos defendiendo el evangelio. Y a veces la muletilla que se usa a veces en esas redes y es que la palabra me enseña a mí a defender la fe. Sí, pero está en arrogancia, en altivez, en soberbia, etcétera. Entonces, preguntémosle al Espíritu Santo si estamos actuando adecuadamente. Obviamente también la palabra nos enseña, pero también no agarremos esa muletilla de que la palabra dice sí, pero no están actuando conforme a la palabra, solo están usando como forma de excusa, pero también por eso tenemos al Espíritu Santo que dice que nos guiará a toda verdad. Y obviamente el Espíritu Santo usa las Escrituras. Entonces, por eso la idea de la comunión con el Espíritu Santo, de preguntarle al Espíritu Santo, ¿estoy discerniendo bien la situación? Espíritu Santo, ¿estoy actuando bien conforme a tal situación? Y el Espíritu Santo nos va a hablar, ya sea que a veces nosotros se nos va la mano, actuamos y el Espíritu Santo nos redarguye, mira, cometiste un error. Entonces uno ya busca arreglarlo. Cuando vuelve a pasar la situación ya entendemos mejor y ya aplicamos de mejor manera las situaciones. Entonces vamos a finalizar y vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nosotros podamos, basado en lo que hemos visto, entender la situación y saber cómo comportarnos en una situación, entender la forma de hablar, ya sea de cómo Dios nos habla, cómo los predicadores están hablando y enseñando, y también nosotros adoptar cierto lenguaje para poder entender o palabras, etcétera. Y también pues entender que Dios nos ayude con entender los sucesos, y como ya lo vimos, y también las cosas espirituales siempre abocándonos y pidiendo ayuda a Él. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque nos ayudas, nos auxilias y por eso nos enviaste el Espíritu Santo. Ayúdanos a poder invocar al Espíritu Santo, a requerir la ayuda del Espíritu Santo, a ser prudentes, a discernir las intenciones de una forma madura y sabia para no caer en arrogancia, hipocresía y otras situaciones. Te agradecemos, amado pastor, por tu gran apoyo y ayuda. Por favor, ayúdanos a conocerte, a aplicar el conocimiento que nos has dado, a traer la experiencia y verlo en las escrituras y no obviarlo, más ponerle detalle para que cuando se presente alguna enseñanza que tú nos quieras dar, no nos regañes, por así decirlo, a causa de nuestra indiferencia o nuestra negligencia. Te agradecemos por todo, amado pastor y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos y auxílianos para poder entender y para poder aplicar así como Jesús aplicaba el entendimiento. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Dios, venimos hoy confesando nuestros pecados que hemos cometido delante de ti. Queremos cambiar de manera de pensar y manera de actuar, abrazando la fe de tu Hijo Jesús, declarando que solo en ti hay salvación y que la has manifestado y dado a través de Jesús, que en Jesús tenemos salvación, que en Jesús tenemos reposo y que declaramos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, creyendo que tú lo has resucitado entre los muertos y que ahora tenemos una nueva vida en ti y que podemos ser guiados por tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús por ser bautizados en agua y que tú nos bautices en el Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo agradecemos, Padre.
Restaura nuestra familia, nuestra casa, nuestras amistades y todo aquello que nosotros mismos hemos destruido. Para alabanza y la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén.